Mario Storti es licenciado en Física del Instituto Balseiro de San Carlos de Bariloche, Argentina. Obtuvo el doctorado en Tecnología Química de la Universidad Nacional del Litoral. Es investigador principal del CONICET y con lugar de trabajo de investigación computacionales, profesor asociado ordinario de dedicación simple en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, a cargo de la materia Algoritmos y Estructuras de Datos. Es vocal del Arrangement Committee del Fourth Pan American Congress of Applied Mechanics. Es editor del NOTI AMCA, o sea, la Asociación Argentina de Mecánica Computacional. Miembros del Comité Científico Asesor Internacional de la Revista Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, administrador y editor de la publicación electrónica Mecánica Computacional. Para Industrias Pescarmona, Asindar, en Cerweni, ha hecho tareas de asesoramiento en simulaciones de interacción de fluido-estructura. Asindar, en Asindar, la industria de aceros, estudio termofluido dinámico en hornos en Tadeo Cerweni, caracterización de un radiador perteneciente a un transformador de potencia. En Pescarmona, nuevamente, la simulación numérica de flujo en sellos laberintos de Rodete Francis. En el ente binacional Yacyretá, determinación del patrón de flujo en la pileta de aquietamiento. Muchas gracias, Mario, y esperamos tenerte siempre como un amigo más de la ciencia. Entonces, a todos por invitarme. Y bueno, el tema sobre el que voy a hablar es una de las facetas de lo que hacemos en nuestras tareas de investigación, que es las aplicaciones de la supercomputación en ingeniería, en ciencias e ingeniería. Bueno, la presentación es un poquito medio orientada a público en general y también, bueno, a gente que está en el área de ingeniería, ¿no? Un poco las dos cosas. Arranquemos con lo siguiente. Muchas veces hay gente que no sabe lo que son las supercomputadoras, muchas veces sale en el diario, en alguna publicación, se inauguró una supercomputadora en China o en Estados Unidos o en algún lugar. Y bueno, uno puede preguntarse qué es una supercomputadora, para qué sirve y el costo, digamos, ¿no? Que son las preguntas típicas que uno puede hacerse. Bueno, hay un relevamiento de las supercomputadoras, es lo que se llama el Top 500, es un ranking en el cual marca cuáles son en cada momento las 500 supercomputadoras más potentes en ese momento. Eso se hace 2 veces al año. En este momento la más rápida es una que está en Japón, tiene 7.1 millones de núcleos. Ustedes en sus computadoras tendrán, en sus notebooks tendrán procesadores con 2 o 4 núcleos. Bueno, estas en total tiene tiene del orden de 7 millones de núcleos. Y la potencia de cálculo, estos núcleos son procesadores de tipo ARM, hechos por Fujitsu. Acá en el gráfico vemos la supercomputadora, todos los racks que tiene, y esta computadora se llama Fugaku. Fugaku es el nombre en japonés del monte Fuji, que está acá abajo, y tiene 7.4 millones de núcleos, en los cuales conformado por procesadores de tipo ARM de marca Fujitsu. Y en este momento ya vamos a ver qué es esto después, su velocidad de cálculo, digamos, su potencia de cálculo, está en el orden de los 440 petaflops. Peta es un multiplicador del sistema internacional, que es 10 a la 15. En realidad, según ellos, según los japoneses, esto en realidad da más, han modificado un poco el benchmark, y según ellos da 2 exaflops, y hexa sería el multiplicador que corresponde a 10 a la 18. Bueno, esta es otra segunda supercomputadora a nivel mundial, es Summit, y está número 2 en el top 500, perdón, acá dice top 400, no sé dónde, no sé, top 500, y tiene 9.000 procesadores Power 9,
de 22 núcleos cada uno, y 27.000 tarjetas gráficas, tarjetas, GPUs, de la firma NVIDIA, NVIDIA Tesla Volta, de esta especificación. Y esta tiene del orden de, o sea, tiene 200 petaflops. Para que se den una idea, consume 13 megawatts de energía, la supercomputadora sola. Y después otra que es la más cercana, digamos, por lo menos he estado yo ahí y conozco a la gente en el Barcelona Supercomputing Center, y es el Mare Nostrum. Tiene en este momento 165.000 núcleos, 11.1 petaflops. Los procesadores son de tipo Intel Xeon Platinum, y para que se tengan una idea, llegó a estar en su momento, fue evolucionando, digamos, ¿no? Todas estas máquinas van evolucionando, típicamente cada 5 años se hace una buena inversión y digamos, se rehace la computadora. Lo que queda es el nombre, en realidad, el nombre de los usuarios y la institución, ¿no? Pero prácticamente toda la máquina se va renovando, y en su momento estuvo la mejor posición en la que estuvo, llegó a estar número 4. Típicamente uno, cuando hace un revamping de la computadora, pasa a estar en una posición alta, y después durante un tiempo va bajando, hasta que después de un tiempo logran más financiación, hacen un revamping de la máquina, y entonces ahí pasa a estar en una posición más alta, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de flops. Yo mencioné en cada una de ellas los flops que tenía. Bueno, ¿qué es un flop? Un flop es una operación de punto flotante. Y un flops con la S al final es una operación de punto flotante por segundo. Bueno, ¿cuáles son para tener una idea de cuántos son los flops y a cuántas flops uno llega, ¿no? Bueno, pensemos en nosotros, si tenemos que hacer una cuenta con números de punto flotante, hacer una multiplicación de dos números con una serie de decimales, con 10 decimales. Bueno, ¿cuánto tardamos? Bueno, por lo menos un minuto, pongámosle. Así que la velocidad de cálculo de un humano podríamos decir que es el orden de un centiflops, 0.01 flops. Bueno, si lo hiciéramos con las reglas de cálculo, los viejos se acordarán de las reglas de cálculo. Bueno, podríamos incrementar en un buen factor eso, pongámosle que podríamos llegar a 0.1 flops. Bueno, con una calculadora de manos podríamos llegar a 1 flops, hacer un cálculo por segundo con suerte. Bueno, ENIAC fue la primera computadora electrónica que vemos acá, con válvulas. Bueno, esa tenía del orden de 0.5 kiloflops, o sea, 500 operaciones de punto flotante por segundo. Después podemos saltar al primer procesador de la familia de la serie 86. Bueno, no el primero fue el 8086, pero digamos, con el cual se podían ya hacer cálculos, ¿no? Que fue el i486. Bueno, ese tenía del orden de 20 megaflops. Ya estamos en 20 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Después, bueno, ya empezaron por ejemplo, el dual core, el Intel dual core, 5 gigaflops. Ya gigas son 1.000 millones, 10 a la 9, 5.000 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Bueno, cuando ya, por ejemplo, nosotros teníamos clúster de estos, podríamos hablar de, por ejemplo, un clúster de 100 procesadores de esta familia. Bueno, se multiplica por 100, tenemos 500 gigaflops, estamos en 0.5 teraflops, teras 10 a la 12. Bueno, Mare Nostrum, esta especificación de Mare Nostrum, fíjese que yo antes les dije que estaba en 11.1 petaflops, y acá estoy diciendo que son 11 teraflops, un orden 1000 por abajo. Bueno, estos datos que estoy acá son medio, los hice hace un tiempo, no lo actualicé, lo de Mare Nostrum, pero en ese momento, cuando hice esto, andaba en 11 teraflops. Y bueno, los que les dije recién hace un rato, estos sí están actualizados: Summit, 200 petaflops, y Fugaku 2 exaflops. Ya estamos en exaflops. Bien, Obama en el año 2000, esto es de 2015, cuando era presidente, lanzó ¿cómo se llama? Lo que nosotros llamamos un decreto de necesidad y urgencia, un executive order,
diciendo digamos, un executive order diciendo que Estados Unidos debía construir una máquina que tuviera de 1 exaflops para 2020. Bueno, eso fíjense que estamos ahí llegando, ¿no? Summit está en 200 petaflops y bueno, se va, digamos, está aproximando a eso. Bien. Bueno, ¿para qué se usan las supercomputadoras? Bueno, para cálculos de dinámica molecular, cálculo de cosas científicas como cálculo de dinámica molecular, por ejemplo, acá el modelo de un lípido, podemos sacar propiedades de esas moléculas tan complejas. En astrofísica, modelo de una explosión de una supernova. Y después, cálculos, esto que mostré son cosas hechas por la comunidad científica. También, o sea, nosotros en particular, nuestro instituto, con estas, digamos, supercomputadoras, nosotros, lo que tenemos nosotros, no sé si aplica para decir que son supercomputadoras, pero bueno, la tecnología es básicamente la misma, ¿no? Son clústeres de computadoras para cálculos de ingeniería. Por ejemplo, acá vemos un cálculo que hicimos, esto ya hace mucho, hace más de 10 años, el cálculo, por ejemplo, en una represa como Yacyretá, ver cuando en el punto donde en el embalse donde se hace la descarga, al caer el agua se produce una gran liberación de energía y se mezcla el agua con el aire y se produce una gran cantidad de espuma y eso produce una gran oxigenación de el agua. El agua entonces pasa a estar sobresaturada en oxígeno y en nitrógeno, y eso produce que el agua esté sobresaturada en oxígeno y nitrógeno, y eso puede producir un problema con la fauna, con los peces, porque después los peces, la sangre de los peces se sobresatura en oxígeno y nitrógeno, y entonces después se le pueden formar, eso se puede formar burbujas y el pez se muere. Bueno, acá tenemos una vista de Yacyretá y acá tenemos una vista de los modelos que hicimos. Esto ya es bastante, lo hicimos hace mucho tiempo. Ahí vemos, acá vemos la corriente de agua entre dos vanos de la represa, sería una línea acá entre dos vanos, y el chorro de agua que cae, ese chorro de agua llega hasta el fondo, y entonces ahí se produce al ponerse en contacto el chorro con la superficie del agua, encierra un montón de aire, atrapa un montón de aire en forma de burbujas y eso produce la oxigenación del agua. Bueno, y entonces acá, por ejemplo, como este es un modelo que es interesante porque muestra la complejidad de la física, o sea, hay que resolver la fluidodinámica, la superficie libre del fluido y componentes químicas, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno. Bueno, acá vemos líneas de corriente para el fluido, líneas de corriente para el gas, porque el gas puede tener, digamos, la velocidad del gas en cualquier punto del dominio puede ser diferente a la del fluido, a la del agua. Bien, una idea de la complejidad de los modelos, ¿no? Esto es algo que hicimos con la Agencia Espacial Europea, es el modelo del encendido de un motor. Este es un motor de un cohete, para que vean la escala, y cuando se enciende el motor se produce una expansión. Tenemos en la garganta del cohete una presión del orden de varios bares, y afuera, supongamos que el encendido es fuera de la atmósfera, tenemos presiones muy bajas del orden de 100 pascal, y entonces se producen ondas de choque que avanzan a través del motor y bueno, el modelado de esto es muy difícil, porque justamente la intensidad de las ondas de choque depende de la diferencia, de la relación de densidades entre la zona donde la onda de choque es, donde el fluido está a alta presión y baja presión. Acá vemos que son entre varios cientos de miles de atmósfera y 100 atmósfera, tenemos relaciones de 1000 a 1 o más. Acá la relación de presión es del orden de 1000 o más. Bueno.
Otro modelo, otra simulación que hicimos fue para un incendio en un túnel. Esto es el Corredor Verde del Oeste, una obra que se planeaba construir saliendo de la estación de Once. Y en un momento se pensaba, bueno, no, perdón, el ferrocarril va por trinchera, o sea, va por debajo de la superficie, y se pensaba cerrar esto. Esto fue una obra bastante polémica, ¿no? Pero en un momento se pensó en cerrarlo, bueno, perdón, la obra consistía en cerrarlo, en taparlo, cubrirlo, hacer una plaza seca sobre el túnel, y lo que se planteaba era qué pasaba si se incendiaba un vagón. ¿Se recuerdan que esto fue en esa época? Hubo varios, la gente por ahí en algunos momentos hubo unos problemas y hubo gente que incendiaron vagones en la estación de, no me acuerdo, de Aedo, me parece, y hubo uno o dos casos en los cuales se incendiaron vagones. Bueno, pero de hecho, independientemente de eso, puede ocurrir que se incendie un vagón adentro del túnel, entonces hay que determinar básicamente en cuánto tiempo se produce el incendio del vagón y la liberación de gases que se produce como producto de eso. Bien. Bueno, este otro, un puente un muelle de barcazas para una empresa en el río Paraná. Esta es la costa del río Paraná, a la altura de Rosario, más o menos, en la zona de San Lorenzo. Y la idea era construir una obra civil acá sobre la costa, y que entonces la idea era si la vorticidad o la perturbación producida por esta obra civil podía afectar a los barcos que operan en ese muelle. El muelle acá figura, pero en realidad es un tablero que está elevado sobre el agua, o sea que en realidad prácticamente no interfiere con el flujo, solamente hay unas pilas, pero las pilas son pequeñas. Acá ahí está puesto el muelle solamente a efectos de ver dónde está el muelle y cuál es la zona de estudio. Bueno, esa es la ubicación, ahí está donde está el muelle. Esta es una vista aérea del muelle, y esto es una vista de un video, una animación de la evolución del fluido. Bueno, ahí vemos cómo se desprende, hay una lámina vorticosa del frente ahí se probó, en este caso se probó con una forma, en la vista que le mostré anterior, se veía una forma de la estructura civil bien cuadrada, digamos, y la idea era si suavizando la forma se reducía la intensidad de la vorticidad que se produce y por lo tanto la perturbación sobre la zona de operación. Bueno, este es otro ejemplo que hicimos, una simulación de flujo alrededor de un equipo de competición de TC2000, era el equipo Sporting que corrían con un Bora, y bueno, acá vemos, por ejemplo, el tipo de simulaciones que hacemos. Ahí vemos estas visualizaciones con partículas como para visualizar el flujo. Ahí vemos el flujo alrededor de la rueda. Las ruedas se están moviendo, es una simulación. Fíjense que esto, por ejemplo, en el caso de ustedes, esto, por ejemplo, si uno no lo hace con simulación computacional, la alternativa es tener un túnel de viento, ¿no? En el caso de un túnel de viento, por ejemplo, el problema es que es difícil tener un túnel. Uno puede hacer es relativamente sencillo hacer. No, es relativamente sencillo. A ver, hay un grado de complejidad menor que es hacer una maqueta del auto fija y poner el auto en el túnel de viento, pero si uno quisiera hacer bien el auto tendría que hacer que las ruedas giren y a su vez que el piso sea móvil, porque si nosotros estamos parados, si el auto está quieto, en ese sistema de referencia el piso debería moverse. Entonces de hecho hay túneles de viento en los cuales se hace girar las ruedas y además se pone un piso móvil. Pero imagínense la complejidad de eso, ¿no? Bueno, estas cosas, como siempre, los métodos numéricos nunca hay que pensarlo, que estas simulaciones son la verdad revelada ni nada, ¿no? Por lo general son un complemento con la experimentación. La idea es tratar de reducir la cantidad o ayudar a las simulaciones experimentales o a la observación in situ del problema. Bueno, esta es una vista del alerón. Justamente en los autos la principal incógnita es
la eficacia del alerón para producir fuerza geotrópica, o sea, para apretar el auto contra el piso. La forma de generar estabilidad en el auto es que haya una fuerza en el auto sobre el piso. La forma más fácil de tener una fuerza en el auto geotrópica es ir a un corralón y comprar varias bolsas de cemento y ponerla en el baúl. Pero ¿qué pasa eso? Eso agrega fuerza geotrópica, pero también agrega inercia. Entonces, la idea es lograr fuerza geotrópica a través de dispositivos aerodinámicos como es el alerón, que básicamente funciona como una ala invertida y entonces le aplica al auto una fuerza hacia abajo. Bueno, básicamente el resultado del estudio fue que había una corriente de aire que sale, digamos, del capó, va por el costado y pega, digamos, impacta sobre el alerón, y eso es la fuente mayor de fuerza geotrópica, y que esa fuerza estaba concentrada hacia los extremos del alerón, digamos, ¿no? Tratando de resumir un poco el resultado de todo esto. Bueno, otros estudios con ternium siderar, un filtro de mangas en la planta de San Nicolás, otros trabajos. A ver, con eso lo que quiero mostrar es que esto se puede aplicar hoy en Argentina en muchas áreas de tecnología. Y bueno, y hay grupos que lo pueden hacer y es muy común. Esto es algo interesante, o por lo menos curioso, que es un modelo de un corpiño. Es como, yo siempre lo muestro esto, porque uno para que se despierten los que ya están medio dormidos, y otro es para mostrar de que esto se puede aplicar a bienes de bajo costo. Yo un poco en la descripción digo que esto se puede aplicar desde un reactor nuclear hasta una tapa de gaseosa. Y bueno, acá es un modelo que han hecho un grupo del Reino Unido, no me acuerdo bien la universidad, está por ahí, lo dice, pero es un modelo de un corpiño. Bien, ahora, ¿cómo funciona la mecánica computacional? ¿Cómo se hacen estas cosas? Bueno, básicamente es dividir el área de interés, el área que estamos modelando. En el caso de un motor de un cohete como este, sería el área donde va el fluido. Yo estoy estudiando el fluido. Entonces tengo que dividir el área ocupada por fluido, o sea, el interior de la campana, en un montón de celdas. Las celdas son, digamos, elementos geométricos muy simples. Pueden ser hexaedros, o sea, cubitos deformados, o tetraedros. Los tetraedros serían pirámides de base triangular. Entonces dividimos, hay programas que automáticamente toman un dominio y dividen el dominio en esas celdas, y después asumir que dentro de las celdas el comportamiento del fluido es muy simple. Por ejemplo, que los campos de presión, velocidad y temperatura son constantes o lineales o alguna cosa así. Bien, de esa forma se llegan para un problema computacional, ya sea de estructuras, de fluidos, acoplados, fluidos y estructuras, con química o lo que sea, se llega a, asumiendo esas simplificaciones, o sea, las ecuaciones de la mecánica por lo general están planteadas en términos de ecuaciones en derivadas parciales. De esa forma, con estos métodos de discretización, se lleva a sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones, entonces llegamos a sistemas de ecuaciones. Bueno, acuérdense que esto no se ofendan, esto es porque normalmente estas transparencias muchas veces las doy para público en general, pero ¿se acuerdan los sistemas de ecuaciones? Acá tenemos un sistema de ecuaciones de 3×3. Bueno, estos problemas de mecánica computacional llevan a sistemas de ecuaciones donde hay, en vez de 3×3, hay millones de ecuaciones. Tenemos sistemas de millones de ecuaciones con millones de incógnitas. Si yo al motor del cohete lo dividí en, no sé, 10 millones de celdas, en cada celda tengo incógnitas que son 3 componentes de velocidad, una componente de presión y, por ejemplo, temperatura, 5 componentes por celda. Entonces tengo, que dije 10 millones, bueno, tengo 50 millones de ecuaciones con 50 millones de incógnitas. Bueno, hoy por hoy, en una máquina normal, en una máquina común, en mi laptop, tal vez un sistema así, de 50 millones de ecuaciones con 50 millones de incógnitas. Bueno, ya que puse 20 segundos, bueno, eso es muy alegre. Supongamos, pueden ser en varios minutos. El problema es que esto lo tengo que hacer, cuando hago el encendido de un cohete, lo tengo que hacer por cada frame, por cada paso de tiempo. Por lo tanto, lo tengo que hacer
miles, decenas de miles o centenares de miles de veces. Entonces, por lo tanto, los cálculos de estas cosas es ahí cuando uno ve que empiezan a llevar tiempos que se van, en una computadora común se irían a meses o años. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Perdón, una cosita que acá tengo una figura de antes de que existieran las computadoras, estos cálculos, tal cual así, por ejemplo, para calcular, supongamos el ala de un avión, la estructura de un avión, un cálculo estructural para un ala de un avión, se hacían a cálculo a mano. Por lo general había banco de computadoras, con computadoras humanas. Esto es antes de las computadoras electrónicas. Y estas personas iban haciendo cálculos y iban haciendo cálculos con lápiz y papel, y los iban pasando de uno al otro y funcionaban como una computadora humana. Hay una película que salió hace poco sobre 3 mujeres que hacían estos cálculos en la NACA, lo que era el antecesor de la NASA. Entonces, ¿qué es la mecánica computacional y cómo se pega con la supercomputación? Bueno, podemos pensar que el especialista en mecánica computacional lo que hace es, digamos, usa varias disciplinas, que son la matemática, porque finalmente el problema se plantea en términos de un problema matemático, la física, porque ese problema matemático proviene de la física, y después para resolverlo, el tema es no solo plantear el problema matemático, el problema, a partir del problema físico, derivar las ecuaciones, sino después cómo resolverlo y resolverlo con algoritmos óptimos que me permitan concretamente implementarlo en una computadora y tener la solución lo más precisa posible. Bien, y finalmente el combustible que alimenta todo eso es la potencia de cálculo. Yo para hacer andar todo esto lo que necesito es mucho fierro. En realidad no es fierro, es silicio, ¿no? Porque los procesadores están hechos de silicio. Bueno, una buena noticia es que las supercomputadoras evolucionan por lo menos lo que se constata en las últimas décadas, es que la potencia de las supercomputadoras avanza constantemente y en forma exponencial, literalmente en forma exponencial. Fíjense, esto que tengo acá es la evolución. Les conté que hay un ranking de supercomputadoras, que es el Top 500, que es un relevamiento muy preciso de cómo van evolucionando las potencias de las supercomputadoras. O sea, para que mi computadora aparezca ahí, no es simplemente que yo digo, corre tanto, sino que hay unos benchmarks, unos benchmarks bien determinados que yo los tengo que correr, los tengo que... Es un trabajo, digamos, bastante complejo, hay que correrlos, documentar todo eso y finalmente elevar eso a un comité que si lo aprueba, entonces me da un certificado, que es el certificado de que mi computadora tiene tantos flops, y si entro en el ranking top 500. En los países desarrollados, ellos se pelean por tener computadoras adentro del ranking top 500. Bien, entonces, de ese top 500 acá vemos la evolución en el tiempo. Acá en el eje horizontal tengo linealmente los años, y en el eje vertical un eje logarítmico con la potencia en flops de las computadoras. Van desde los 100 megaflops hasta el exaflop. Tengo 3 curvas. Tengo primero las computadoras más rápidas, que es esta curva anaranjada del medio, y fíjense que digamos, actualmente veríamos que está por acá, que se está aproximando al exaflops. Ese probablemente es Fugaku o Summit. Summit no es, porque Summit son 200 petaflops, o sea que andaría por acá más abajito, pero bueno, es por ahí alguno, no sé, con alguna métrica alguien... bueno, 400 habíamos dicho que Fugaku, con el benchmark tal cual como pide Top 500, tiene 400 petaflops, así que puede ser que sea este puntito anaranjado acá. Y esta de acá, línea amarilla, es la número 500, o sea, la última. Claro, como a partir de ahí en la distribución de máquinas, ese es un numerito que evoluciona bastante más suave. La posición 500 evoluciona en forma más suave. La posición número 1 es bastante ruidosa, digamos, como evoluciona,
porque muchas veces aparece una máquina, entonces esa es la más potente, durante unos años, pongámosle 6 años acá en este caso, se mantuvo que es la más potente y después salió otra y ahí se ve que avanza por escaloncito. Y después en azul tenemos la suma de las 500, la potencia sumada, así, a lo bestia, de las 500 computadoras más rápidas. Bueno, y hay una persona que se llamaba Moore que estableció una ley que dice que la potencia de las computadoras se duplica cada año. En realidad, Moore dijo algo menos que eso, que es que dijo que la cantidad de transistores de los procesadores avanza, se duplica cada año. Pero bueno, finalmente en el fondo hay un poco una idea de que la potencia de las computadoras se duplica cada año. Bueno, y acá lo vemos de que efectivamente, fíjense, las tres curvas estas son bastante paralelas a estas líneas amarillas de rayitas, que son justamente curvas en las cuales son paralelas, perdón, tienen una pendiente tal que implican un crecimiento en factor 2 por año. Bueno, vemos que se aproximan bastante. Vemos que la última, a partir de 2012 o 13 por ahí, un poquito medio que la pendiente bajó, sensiblemente bajó, no se duplica cada año, la verdad que no le saqué la pendiente, pero bueno, vemos que realmente el crecimiento es bastante acelerado, ¿no? Si estas curvas fueran perfectamente rectas en ejes logarítmicos, sería un crecimiento exponencial. Como nota de color, acá tengo mi notebook y mi celular. El Impact Benchmark se puede bajar en el celular. Hay una aplicación, si ustedes entran, por lo menos para Android, si entran en el Play Store y buscan Impact Benchmark, se lo pueden bajar, lo pueden correr y le dice la potencia en megaflops de su celular. Yo tengo un Qualcomm, mi celular es un Samsung Galaxy A5, un celular más o menos normal hoy, y tiene un procesador Qualcomm Exynos octa-core de 2 GHz, y lo medí hoy y me dio 300 megaflops, o sea que está acá. Quiere decir que si yo viajara al pasado y viajara al año 1992, mi celular estaría en el top 500. Bueno, como nota de color. Bueno, las computadoras, como le dijimos, ¿no? Avanzan mucho y su potencia de cálculo avanza muchísimo. Bueno, ¿por qué avanzan? Inicialmente la avanzaban, ¿se acuerdan? Los más viejos, ahora los más jóvenes no se acordarán, pero los más viejos nos acordaremos la época en que lo que uno miraba, por empezar, las computadoras personales tenían un solo núcleo, no existían los multinúcleos, y lo que uno miraba cuando iba a comprar una máquina era la velocidad del procesador, porque básicamente el incremento en la potencia de cálculo de las máquinas era por el incremento en la velocidad de los procesadores. Bueno, resulta que la velocidad de los procesadores tienen un límite que está dado por el tamaño de los transistores. Hoy estamos en la escala de los, no me acuerdo, creo que son 14 o 15 nanómetros. Piensen que estando en 14 o 15 nanómetros, el tamaño de un átomo de silicio anda en los 0,6 nanómetros o algo así, así que estamos prácticamente en el límite. Eso no va a poder ir bajando indefinidamente. Y por el tamaño, por límites físicos dado por el tamaño mínimo de la electrónica que podemos tener, la velocidad de la luz, etcétera, hay un límite mínimo en el cual no vamos a poder pasar. O sea que la velocidad de los procesadores no se va a poder incrementar indefinidamente. Y si uno mira la velocidad de los relojes últimamente, bueno, se mantiene estabilizada, anda en los 3 GHz. 2, 3 GHz, por ahí. Más que eso, mucho no hay. Entonces, ¿cómo se incrementa la velocidad de los procesadores? ¿Cómo han seguido creciendo? Bueno, siguen creciendo por el paralelismo. Acá vemos unas curvas, estas curvas son un poquito viejas porque llegan hasta 2010, pero acá vemos la velocidad de los procesadores, cómo va creciendo, y acá la velocidad de la potencia de cálculo de las supercomputadoras. Entonces vemos que la potencia de las supercomputadoras crece más rápido que la velocidad de los procesadores. La velocidad de los procesadores se va como saturando. La diferencia entre ambos es la cantidad de procesadores que tengo. O sea, logro potencia de cálculo
incrementando las unidades de procesamiento. Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos en mecánica computacional? Bueno, rápidamente digamos de que yo tengo un problema, quiero resolver el flujo alrededor de un avión, entonces todo el exterior del avión, que es el fluido que yo quiero simular, lo dividí en celditas, como les expliqué para el motor del cohete. Bueno, lo dividí así en celditas, y entonces después, ¿qué hago? Todas esas celditas las divido en subconjuntos, en partes. Acá los llamé S1, S2, S3, S4, S5, y son dominios, y entonces cada uno de esos dominios se lo asigno a una computadora. Ya acá a lo bestia puse unas computadoras que son Tower, como las computadoras que tenemos en el escritorio de nuestras casas, y claro, yo puedo hacer cada una, procesa su parte independientemente de la otra. No, porque cuando acá una celdita que está en la frontera de un dominio tiene que intercambiar información con la otra. Entonces, ahí necesito comunicación. Entonces, la supercomputadora no es solo las unidades de procesamiento, sino que necesitan una red importante que pueda sostener la comunicación que necesitan intercambiar las máquinas entre sí. Bueno, como ejemplo, esto es la aplicación en mecánica computacional. Otros ejemplos, no sé, curiosos de computación, de supercomputación o de procesamiento en paralelo, es por lo menos uno de ellos es este que les voy a contar ahora. Hay un instituto en Estados Unidos que se llama el SETI, es Búsqueda de Vida Extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence. Y una de las cosas que hacen es bajar señal de los radiotelescopios. Hay uno muy conocido que está en Puerto Rico, en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que creo que hace poquito, si no recuerdo mal, lo decomisionaron. O se cayó una torre, algo por el estilo. Bueno, hay una película, que es esta película Contacto, con Jodie Foster, donde explican un poquito todo el tema ese. Y básicamente ellos bajan señal de radiotelescopio y la analizan con métodos de análisis de señales para ver si encuentran algo inteligente ahí. Bueno, eso es una tarea que requiere de procesar montones de señales, grandes cantidades de señales, y requiere mucha potencia de cálculo. Bueno, a estos tipos, a esta gente del SETI, se le ocurrió hacer algo colaborativo. O sea, vos te podés bajar en tu casa un programita que se llama SETI at Home, o sea, el SETI en mi casa, lo instalás en tu máquina y entonces cuando el sistema detecta que tu máquina está ociosa, lanza esto. Este programita se comunica con el centro del SETI, se baja señal, la empieza a analizar, hace los análisis requeridos, si encuentra algo interesante lo reporta, y si no, bueno, ¿no es cierto? Y así, de esa forma, se logra unas velocidades de cálculo que son comparables a las de las supercomputadoras. Ellos reportan que en 2013 llegaron a tener 668 teraflops de potencia de cálculo. En ese momento la potencia número 1 en el top 500 era Tiane 2, una máquina que está en China, y que tenía 33.8 petaflops. O sea que estaríamos un factor, no sé, 50. O sea, la potencia sumada de todas estas máquinas haciendo procesamiento en paralelo era comparable, era del orden de un 50avo de la supercomputadora más potente que había en ese momento. No tuve tiempo de buscarlo, pero con el tema del COVID del año pasado, alguien propuso de hacer cálculos no me acuerdo bien, de cálculos con moleculares, no me acuerdo bien con qué metodología, pero para buscar puntos de anclaje en moléculas del virus, del coronavirus, del COVID. Y lo hacían con la idea que te podías bajar, a partir de esto del SETI, desarrollaron un paquete que se llama BOINC, que permite computación, esto se le llama computación distribuida voluntaria. O sea, vos le propones a la comunidad que te ayuden, entonces de alguna forma tu programa lo adaptás para que se pueda ser corrido con este BOINC, y entonces la gente se baja el BOINC más tu paquete, más tu programa, y lo pone a correr y te va reportando los resultados a tu sede.
Por supuesto, esto tiene que ser solamente para problemas que son completamente, trivialmente paralizables. Quiere decir que yo cada problema lo puedo hacer por separado, independientemente de lo que hacen los otros. Bien, les cuento un poquito de la historia de los clústeres en el CIMEC, en nuestro instituto. Bueno, arrancó en 1998, en esa época habíamos comprado 10 Pentium 4, 2.8 GHz de un solo núcleo, eran maquinitas torres, las poníamos en racks como los que se usan para los supermercados, con switches de tipo gigabit Ethernet, no, perdón, 100 megabits por segundo Ethernet. Y bueno, eso eran nuestros primeros experiencias con cálculo distribuido. Después, en el año 2003, logramos un crédito de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del AMSIT, un PME. PME son proyectos de modernización de equipamiento. Tenía 85 máquinas, era un consorcio de grupos de Santa Fe, de la FICH y de la Universidad Nacional del Litoral, y le llamábamos, a ese clúster le llamábamos Aquiles. Tenía 85 máquinas, 21.4. Después, clúster que hacíamos con fondos que teníamos de diferentes proyectos, íbamos comprando máquinas, este le llamábamos Coyote. Lo del nombre de Coyote venía de que en ese momento el más rápido se llamaba Roadrunner, Correcaminos. Entonces, bueno, como nunca le íbamos a alcanzar, le pusimos Coyote. Después, en un momento, empezamos a experimentar con placas gráficas. Conseguimos servidores NVIDIA, Tesla, y bueno, a ese le llamamos Nicola, porque bueno, como Tesla era el nombre de las placas gráficas, al clúster le pusimos Nicola. Después, ya en 2015, logramos con un proyecto de nanopymes, también del MINSIT, logramos una máquina de 70 nodos con procesadores Xeon E5 de 4 núcleos, o sea, en total de 280 núcleos. A ese le pusimos de nombre Seyat, que era la diosa de la sabiduría egipcia, como si fuera lo que era Minerva para los griegos. Y después el último es Pirayú, que bueno, fue un proyecto que ganamos en 2015 y bueno, estaba operativo, perdón, en 2014 o 2015, y estaba operativo ya en 2015. Pirayú es el nombre del pez, el dorado. Si habrán venido al litoral, alguna vez se habrán comido un dorado a la parrilla. Bueno, este es el dorado, y tiene 40 nodos Xeon, de la familia E6 2650 B3, y cada uno tiene 10 núcleos, por lo tanto, cada nodo tiene 2 de estos, o sea, 20 núcleos por nodo, o sea que tenemos 800 núcleos ahí. Y estábamos esperando, en este momento, estamos por duplicar, en un momento logramos otro proyecto para ampliar eso y, bueno, estaríamos duplicando esa capacidad. Bueno, el código que corremos ahí es variado, hay desde códigos comerciales, códigos open source, y nosotros en particular desarrollamos un código de elementos finitos para fluidos que se llamaba PETSIFEM. Acá hay algunos ejemplos de esas cosas que hicimos: el auto, el encendido del motor, el problema del muelle. Varios de esos ejemplos que mostré los corrimos con ese programa. Hoy, la verdad, no agregué las transparencias, pero hoy estamos usando un programa que es desarrollado por la empresa Electricité de France, que es un programa. Electricité de France es una empresa muy grande, francesa, que hace toda la operación de energía en Francia, opera 56 centrales nucleares con un total de 60 gigawatts, y es una empresa monstruosa y hace un programa de CFD que se llama Code Saturne. Hacen varios programas open source, entre ellos uno de CFD, de mecánica de fluidos computacional, que se llama Code Saturne, que es muy, muy eficiente. La misma empresa, ellos tienen varias máquinas que están en el top 500. En un momento, bueno, ahora no sé exactamente en este momento, pero en un momento que miré tenían 3 máquinas. La empresa tenía 3 máquinas que estaban en el top 500. Y han hecho simulaciones nuestras simulaciones tienen 10 millones, 100 millones de celdas. Ellos con su programa, en estos
grandes clústeres han llegado a simulaciones con 8.000 millones de celdas. Bueno, como detalles de color, estas máquinas, no solo hay un problemita con estas máquinas, es la energía que disipan. Una cuenta rápida dice que la disipación por procesador es del orden de los 100 watts. Nosotros en particular estamos en los 30 kilowatts. Nuestras máquinas disipan, nuestros clústeres disipan del orden de 30 kilowatts. Tenemos varios aires de acondicionado de esos rooftop, con un total de 45.000 frigorías. Tenemos sistemas de alarma para si en algún momento se llegan a cortar la luz y por ahí sigue funcionando las computadoras y se apaga el aire, por ejemplo, estamos fritos, pero bueno, hay sistemas de monitoreo de la temperatura. Tenemos unos sistemas, digamos, por hardware, tipo de alarma, como se usan en los frigoríficos. Y la central de monitoreo de alarma nos llama por teléfono si detecta durante el fin de semana, detecta. Estos equipos están funcionando todo el tiempo, 24/7, todo el tiempo. A su vez tenemos monitoreo por software, o sea, si dentro de las máquinas hay corriendo algo que si detecta que un procesador está pasando una temperatura, nos lanza un mail o lo que sea. Típicamente en cuanto al consumo está entre los 250 y 750 megaflops por watt. Estos datos tal vez estén un poquito viejos porque esto yo lo hice hace unos años, no lo actualicé, pero como para decir más o menos está entre 250 y 750 megaflops por watt. Una PC de escritorio hoy por hoy tiene 5 gigaflops y 100 watts, o sea que estarían los 50 megaflops por watt. Bastante ineficiente, o sea, bastante por debajo del rango que se usa en HPC, en High Performance Computing, en supercomputación. Una máquina que en el momento que escribí esto era una de las máquinas del top 500, no recuerdo si el primero, consumía 7.5 megawatt y de acuerdo a su performance en megaflops andaba en el piso, o sea, en 250 megaflops por watt, o sea que era bastante ineficiente. Una que era, así como está el top 500, hay un top 500 verde, un top 500 green, que califica a las máquinas no solo por su performance, sino por cómo se desempeñan en el desempeño energético. Y bueno, había una que está en Alemania, en este centro, en Alemania, y estaba en los 720 megaflops por watt, o sea que era muy eficiente. Bueno, esta es la máquina Mare Nostrum. Mare Nostrum, no les dije la otra vez. Esta Mare Nostrum está acá no les mostré en la transparencia antes cuando estaba más grande, pero les cuento rápidamente, es una supercomputadora que está en un lugar muy lindo, está dentro de una capilla remodelada, y entonces vos entrás y está toda la capilla con la construcción, no me acuerdo bien de qué estilo es, pero así antiguo, y adentro está digamos, el cubo de vidrio donde adentro están todos los racks. Y fíjense, tiene un piso técnico y por abajo circulan todo el circuito, todo el sistema de enfriamiento. Esto es viejo, esta es la versión vieja de Mare Nostrum. En la actual, que tengo fotos pero no la actualicé de acá, en realidad cada rack tiene una campana y entra el aire fresco de la parte delantera del rack y sale caliente por la parte trasera. Cada rack está refrigerado individualmente. Bueno, hoy muchas de las computadoras estas tienen refrigerante líquido, ¿no? Bueno, otro tema es la confiabilidad. Cuando vos empezás, ¿cuál es el problema? Cuando vos tenés un equipo, todos los equipos pueden fallar, ¿no? Tienen lo que se llama un MTBF, un Mean Time Between Failure. El tema es de que, supongamos, estas máquinas son muy confiables y su mean time between failures es muy bajo, o sea, muy alto, supongamos que cada 100 días falla. El tema es que cuando tenés 100 máquinas, si cada una de ellas, el promedio de fallos cada 100 días, el conjunto, su promedio de fallos es 1 en 100 de eso, o sea que sería 1 por día. O sea que cuando vos operás estas máquinas, se te van cayendo nodos a cada rato. Y bueno, típicamente tus corridas, si vos lanzás corridas con muchos nodos, tenés que tener previsto de que en algún momento esa corrida puede fallar. Entonces, hay toda una lógica para eso,
y todos los programas que se usan para estos tipos de cálculo con muchas máquinas tienen lo que se llama checkpoint restart, o sea que cada tanto hacen, digamos, frisean el estado de tu simulación a disco, cosa de que si hay una falla, vos después, cuando se reinicia el sistema, o tal vez ese nodo lo descartan porque tuvo un problema físico un nodo, bueno, lo volvés a lanzar y arranca a partir de ahí. Pero quiero decir que no es solo tener el equipo y correrlo, todo empieza, cuando empezás a tener muchas máquinas, la logística de todo eso se complejiza. Bien, recientemente hubo una nueva onda que es la de las GPUs. Ustedes saben que todos probablemente las notebooks ya tienen con procesadores gráficos. Esos procesadores gráficos que se usan para hacer la renderización de las cosas gráficas, programas como de CAD o juegos, tienen una potencia de cálculo muy grande, tienen muchísimos núcleos y mucha potencia de cálculo. Las que usan los gamers, la gente que se dedica a los juegos, incluso las consolas de videojuegos, tienen procesadores muy potentes que tienen miles de núcleos y potencias de cálculo que en forma equivalente a lo que les dije hoy en flops andan en los teraflops, o sea, bastante más que un nodo de cálculo normal, por un costo relativamente bajo. Capaz que un nodo de cálculo de los que le conté hoy, de los nuestros, por ejemplo, andan los $6.000. Bueno, estas máquinas, estas placas de videojuego tienen un costo del orden de $2.000, pongámosle, o $3.000, $2.000, $3.000, y su potencia de cálculo es el de varios nodos. Bueno, pero también para usar esa potencia de cálculo no es trivial, ¿no? Hay temita con eso. No cualquier programa corre ahí, hay que usar técnicas especiales. Bueno, es una historia, pero les quería comentar eso nomás. Bueno, acá hay una descripción del clúster nuestro. Se hizo con un consorcio de institutos del CONICET. En su momento eran 4.8 millones de pesos, que en su momento, para ese momento, eran unos $400.000, si no recuerdo mal. Y entonces consta con unos 40 nodos, con estos procesadores, ya lo dije. Y la red, les conté que cuando hacemos la división de esto, los nodos se tienen que conectar entre sí, o sea que no solo hay que tener muchos nodos con mucha velocidad de cálculo, sino que hay que tener una red importante. Bueno, estas redes son lo que se llama redes de alta velocidad y baja latencia. Típicamente la que es prácticamente más usada hoy es lo que se llama red InfiniBand, que andan en los 56 gigabits por segundo. Para que se den una idea, típicamente hoy en una red de de una empresa, o las redes andan, lo normal es 1 gigabit por segundo, ¿no es cierto? Esto es 56 veces más. Bien. Hay 5 nodos que tienen placas de estas placas aceleradoras, placas gráficas aceleradoras, NVIDIA GTX Titan Z, y hay una que tiene un Xeon Phi. Bueno, todos nuestros clústeres están adheridos a lo que se llama el SNK. El SNK es el Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño. Es un sistema en el cual se adhieren todos los centros del país que tienen supercomputadoras, clústeres de cálculo, clústeres de HPC, y entonces permite que usuarios que no tienen acceso a ese tipo de equipamiento pueden en forma remota acceder a nuestros clústeres y lanzar trabajos ahí. Y uno tiene el compromiso de darle un 20% del tiempo a estos usuarios externos que no son de nuestro instituto, y como contrapartida nosotros podemos pedirle plata al ministerio para hacer reparaciones, etc. Bueno, como menciona adicional, actualmente una de las aplicaciones en que más estamos usando esto estamos formando parte de un proyecto que se llama Biotrafo, que es para el estudio del uso de aceites biodegradables en transformadores de potencia, en transformadores eléctricos de potencia. Bueno, este es un consorcio que no estamos nosotros y varias universidades, es un proyecto europeo. Estamos nosotros y varias universidades de Europa, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Carlos III de Madrid, una universidad de Polonia,
y empresas, una empresa argentina, una empresa de Turquía y, bueno, 7 entidades más de Japón, Alemania, etcétera, universidades e institutos. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, hacemos simulaciones de, acá vemos un transformador de potencia en la planta de Cerveni. Este es un transformador de ultra alta potencia de 500.000 volt. Bueno, la idea es, bueno, nosotros lo que vemos es la eficiencia de la parte térmica de todo esto, ¿eh? Cuando fallan los transformadores, cuando se le corta la luz, el 90 y pico % de las veces porque algún transformador no estaba bien funcionando térmicamente, se sobrecalentó y saltó, ¿eh? Bueno, la idea es estudiar la parte térmica de esto. Bueno, estos son unos dispositivos que se llaman generadores de vórtice y que todavía no se están usando, pero permitirían incrementar la transferencia térmica de estos sistemas, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. Y este es otro que me gustó, otro tema, otro de los temas en los cuales actualmente estamos trabajando, que me gustó porque acá tenía el dispositivo físico, la malla computacional y una modelización, ¿eh? Acá está nuestro clúster. Son generadores de energía renovable a partir de la energía undimotriz. O sea, en este caso tienen forma de boyas, hay varios diseños, pero estos son en forma de boya, y esta boya cuando le llegan las olas empieza a subir y bajar, y a partir de eso, bueno, o se articula con un brazo mecánico, o bueno, hay otros diseños, absorbe energía de las olas. Y bueno, como les decía, acá está nuestro clúster, el sistema físico, la malla computacional y el resultado de los modelos. Esto lo hacemos en colaboración con la Universidad de Santiago de Chile. Hay una colega que es la doctora Marcela Cruchaga, que está allá en la Universidad de Santiago de Chile, y en colaboración con ellos y con la Universidad Austral de Chile. En la Universidad Austral de Chile hay un laboratorio de ingeniería marítima y tienen canales de oleaje y han hecho modelos de estas boyas y los ponen ahí y ven las fuerzas, etcétera, sobre la boya, ¿eh? Les voy a mostrar un videíto de la simulación. Estas son simulaciones que hacemos con el programa el de Electricité de France, con Code Saturne, y acá vemos la evolución de el cuerpo que se está moviendo y la superficie libre del agua. Otro videito con colorcitos, ¿eh? Esto es la evolución de la boya. Por supuesto, esto está un poquito exagerado, en la práctica la boya no sale del agua, pero bueno, es una cosa de calibración, en el laboratorio la mueven a la boya, la pueden dejar desplazarse libremente, o también la pueden mover. Entonces, bueno, son unas verificaciones que hicimos. Y bueno, ya estamos, y dejo de compartir, y bueno, estoy a su disposición para las preguntas. Una cosa que me olvidé, perdón, iba a arrancar con esto y me olvidé. Tengo que mencionar que en la audiencia hay 2 personas que fueron pioneros en la computación de alto rendimiento en Argentina, que son Victorio Sonsogni, que fue el que introdujo la computación de alto rendimiento en nuestro instituto, y Carlos García Garino, con el cual ha participado del SNCAD y ha sido el promotor de la computación de alto rendimiento, entiendo yo, en Mendoza y en el país. Y bueno, están presentes, así que bueno, pregúntenle a ellos. Como es nuestra costumbre, y para agradecerte y expresarte nuestro agradecimiento, en nombre del Ateneo queremos hacerte un gran aplauso. Yes.